Mateo capítulo 6. Y en el versículo, Mateo capítulo 6 y el versículo 16. Cuando ayunéis, dice, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Con esta se completa esa maravillosa trilogía que conforma esa promesa de Jesús de que tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. En el capítulo 6, en el versículo 4, cuando des, que tu limosna, lo que tú das, sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Versículo 6. Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Versículo 18. Cuando ayunes, ayuna a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La única manera de que un hombre dé con liberalidad, la única manera de que un hombre ore al Padre y disfrute la oración, la única manera de que nos neguemos a nosotros mismos de tal manera que seamos capaces de entregar un día, 2 días, 3 días, 21 días como Daniel, 40 días como Jesús o como Moisés. Entregar un ayuno a Dios, al Padre, es porque conoces al Padre. Cuando Jesús quiso enseñar acerca de dar, utilizó una viuda. Marcos capítulo 12, versículo 41. Estando Jesús sentado, Marcos 12, 41. Estando Jesús sentado ante el arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, 2 moneditas, las más pequeñas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra. Pero esta, en su pobreza, dio todo lo que tenía. ¿Por qué? Porque esta viuda, y es muy interesante que use una viuda. Una viuda representa la persona más indefensa en este mundo. Una viuda ha perdido su esposo, ha perdido esa protección, ha perdido esa cobertura y seguro ha quedado con hijos y responsabilidades. Está indefensa. Cuando veas una viuda en la Biblia, es porque Dios quiere mostrar la condición de estar indefenso, imposibilitado, de valerse por sí mismo. Y esta viuda conocía al Padre, por eso dio todo lo que tenía. Cuando Jesús quiso enseñar acerca de la oración, utilizó un fariseo. Lucas capítulo 18 y versículo 9. Lucas 18, versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, un religioso, un sacerdote, que conocía la Escritura. Y el otro era un publicano. Publicano es un hombre que cobraba los impuestos, así que era odiado por todo el pueblo, porque les cobraba a los judíos sus impuestos para darle el dinero a Roma. Pues, ¿quién quiere eso? Así que eran odiados y para colmo, pues no ganaban mucho. Así que los publicanos cobraban de más para poder ellos tener su ganancia y entregarle a Roma lo que ellos requerían. Así que el publicano era un ladrón, el publicano era odiado, el publicano era un traidor de su patria. Dice, un fariseo y un publicano. Versículo 11, Lucas 18, 11. El fariseo puesto en pie oraba
dice Jesús, consigo mismo. Es decir, su oración no estaba subiendo al cielo. Él solo estaba repitiendo una oración y lo hacía para sí mismo. Dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros, ni siquiera soy como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. El hombre está expresando lo que él es y lo que hacía, y él mismo se estaba enorgulleciendo, y Jesús dice, está hablando solo. En cambio, el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, Dios, sé propicio a mí, pecador. Jesús dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y este hombre publicano se acerca a Dios en humildad, con reverencia, reconociendo que es pecador, reconociendo su necesidad de un Salvador, reconociendo a Dios con respeto. Después los discípulos enseñaron a Jesús, entonces enséñanos a orar. Y es cuando Jesús enseña esa maravillosa oración, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase en mi vida tu voluntad como se hace allá en el cielo. El pan nuestro, dánoslo hoy. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que cuando Jesús quiere enseñar de dar, muestra una viuda entregando todo, porque la viuda conocía al Padre. Cuando Jesús quiere enseñar acerca de la oración, nos muestra el contraste entre 2 clases de oraciones. Una vana repetición, en la que solo se enaltecía a sí mismo, y la actitud humilde y sencilla de un corazón necesitado de Dios. Cuando Jesús quiere enseñar acerca del ayuno, escucha esta enseñanza. Mateo 17, 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre y se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo. Porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Lunático, parece que la luna llena, estos días había luna llena y estábamos mirando allá esa hermosura de luna. No me preguntes qué influencia tiene la luna sobre los demonios. El hecho es que cuando había luna llena, ese demonio impulsaba al muchacho y lo tiraba al fuego o lo tiraba al agua y quería matarlo. Ese es el propósito de los demonios, matar lo que Dios ama. Y lo he traído a tus discípulos, pero no han podido hacer nada. Respondió Jesús y dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y él quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, dijeron, Maestro, ¿por qué nosotros no pudimos sanar al muchacho? ¿Por qué no pudimos echar fuera al demonio? Jesús dijo, escucha esto, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un pequeño grano de mostaza, dirías a este monte, quítate y échate en el mar, pásate de aquí y allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ahora, algunos han interpretado que se requiere cierto nivel espiritual para tratar con cierta clase de demonios. En mi opinión, Jesús no está hablando del demonio. Está hablando de la incredulidad de los discípulos, la falta de fe. Así que para Jesús, estas 3 cosas van juntas: dar, orar y ayunar. Son 3 disciplinas que todo creyente debiera observar. No dice cada cuánto, no dice con qué frecuencia, con qué intensidad, la duración. Solamente Él nos está mostrando que son 3 disciplinas claves
para la vida sana y correcta de un creyente. El sabio Salomón en Eclesiastés 4:12 dice: cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Cordón de 3 dobleces: orar, ayunar y orar. Si tú tienes esas 3 disciplinas en tu vida, enlazadas como un cordón, oras, ayunas y das, dice, no se rompe. Tu vida no fallará, tu fe no flaqueará, tu vida cristiana crecerá y dará fruto. Te desarrollarás en tu fe. Para que la fe crezca, se necesita el ayuno. Para poder ayunar se necesita orar. Para poder dar se necesita fe. Así que todo eso va unido. Hay que dar, hay que ayunar, hay que orar. El ayuno nos humilla delante de Dios y nos libera. El ayuno demuestra la capacidad que tenemos como seres racionales y pensantes de controlar nuestro cuerpo sobre los apetitos y las cosas materiales. El ayuno nos ayuda en victoria sobre la tentación, desarrolla nuestra fe, elimina la incredulidad, nos alienta en la oración. Todos los creyentes están llamados a ayunar. La Biblia da evidencias de cuántas cosas gloriosas y maravillosas los hombres de fe lograron a través del ayuno y a través de la oración. Por el contrario, en contraste, la Biblia también demuestra cuántas cosas se echaron a perder por la comida. La caída del hombre se generó por la comida. Eva vio, codició, deseó, tomó y comió. Y otros grandes personajes en la Biblia: Esaú vendiendo su primogenitura, negociando la bendición de Dios por un plato de lentejas. Estaba muriendo del hambre y quería un plato de lentejas y menospreció la bendición de Dios por la comida. El rey Belsázar en su cumpleaños están en una gran cena, una gran celebración, y ya pasado de copas ordenó traer los utensilios, los vasos de oro que habían traído del templo de Jerusalén para festejar y celebrar su cumpleaños con ellos. Y esa noche el imperio babilónico cayó y los medo-persas lo asesinaron. Un imperio cayó por la comida. Herodes en su fiesta de cumpleaños mandó matar a Juan, el profeta de Jesús. La Biblia da evidencias de cosas terribles que sucedieron por la comida. Hoy hemos leído, ¿y por qué nos preocupamos por la comida? ¿Por qué nos preocupamos por las cosas que no aprovechan? Ayunemos. La invitación de Jesús hoy es a dar, orar y ayunar. Los hombres deberíamos ayunar en momentos de necesidad. El profeta, el sacerdote Esdras 8:21, publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos ante Dios y para solicitar de Él camino derecho para nosotros, para nuestros niños y para nuestros bienes. Un padre y una madre deberían ayunar para que la bendición de Dios venga sobre su casa. En momentos de necesidad tenían que regresar de Babilonia, lo que hoy es Irán, y regresar a Israel, a Jerusalén, para reconstruir la ciudad, el templo y organizarse otra vez como nación. Así que pidieron a través del ayuno la dirección de Dios. En peligro. El pasado viernes celebró la nación de Israel su gran fiesta del Purim. Es la remembranza del momento en que Dios libró, por la intervención de Esther en Susa, la capital del imperio babilónico, Dios libró a Israel de ser exterminado. Susa está en lo que hoy es Irán. Esa enemistad de Irán contra Israel viene desde siglos atrás. Y ese día Esther dio una orden y dijo, Esther capítulo 4, reúne a todos los judíos que están en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día, 3 días completos.
en ayuno y oración. Dice, ni bebáis ni comáis. Este fue un ayuno completo de 3 días. Y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entraré a ver al rey. Y aunque no sea conforme a la ley, si perezco o que perezca, tú puedes leer esa maravillosa historia en Esther y ver cómo Dios libró a Israel. En momentos de peligro, ayuno. En momento de preocupación, Daniel capítulo 6, en el año primero, versículo 8. Yo, Daniel, miré los libros, el número de años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años, y volví mi rostro al Señor, buscándole en oración. Ruego, ayuno, silicio y ceniza habían sido castigados. Israel había sido arrasada, Jerusalén había sido quemada, el templo había sido destruido y saqueado, y Daniel está angustiado. ¿Qué va a pasar con mi pueblo? ¿Qué hizo? Declarar ayuno, y vino la dirección de Dios sobre su vida. En momentos de desesperación, ¿cómo me gusta esto? Saulo de Tarso está persiguiendo a la iglesia, está persiguiendo a los cristianos, encarcelándolos y autorizando su muerte. Y Jesús mismo se le aparece camino a Damasco. Y cuando Saulo de Tarso cae a tierra, dice, ¿quién eres, Señor? Y él le contesta, yo soy Jesús a quien tú persigues. Allá dentro de su mentecita se formó un caos. ¿Cómo va a ser Jesús si yo estoy persiguiendo a los cristianos que predican de ese Jesús? Ese cristianismo está destruyendo mi judaísmo, y hubo en él tal conflicto. Dice la escritura en Hechos capítulo 9, versículo 8, Saulo se levantó de tierra, abriendo sus ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. 3 días de desesperación hasta que encontró a Jesús. En desesperación, en angustia, en temor, para dirección, para liberación, para todo lo que el hombre necesite, deberíamos orar y ayunar. Cuando hay juicio y ve que las cosas se están poniendo terribles, se está agravando la mano de Dios sobre ti, ayuna. Dios habló a través del profeta para que reprendiera al rey Acab y le dijo, le advirtió que venía castigo sobre él. Sucedió que cuando Acab, Primera de Reyes 27, Primera de Reyes 21, 27, puedes leerlo en casa, esa hermosa historia de arrepentimiento. Cuando Acab oyó las palabras, rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre su carne, y ayunó, y durmió en cilicio, y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías y le dijo, ¿no has visto cómo este Acab se ha humillado ante mí? Por cuanto se ha humillado ante mí, no traeré el mal en sus días. El ayuno le cambió la mente a Dios, y no vino juicio sobre él, no vino el castigo. Deberíamos ayunar. Cuando des, cuando ores y cuando ayunes. Lo haces para tu Padre, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y quiero darte, para terminar, 2 ejemplos de esa recompensa pública. A ver si así nos animamos a ayunar. Éxodo capítulo 34. Resultó que Dios llamó a Moisés al monte Sinaí para darle la ley. Y dice la historia, Éxodo 34, versículo 27. Éxodo 34, versículo 27. Si lo encuentras, y si no, búscalo en casa y lees esta hermosa historia. Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Escucha esto. Y estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, y no comió pan ni bebió agua. 40 días de ayuno total, completo. Ni comida ni bebida. Ni comió pan ni bebió agua. Eso es un ayuno serio. Y escribió en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció, escucha esto, aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. Hombre, es que si ayunas y oras y estás en la presencia de Dios, pues, ¿qué vas a reflejar? ¿A Dios?
Y cuando Moisés bajó del monte, su rostro resplandecía. 40 días sin comer y sin beber. Y sin embargo estaba enterito, sostenido por Dios. Y su rostro resplandecía. Y Aarón y todos los hijos de Israel, estoy en Éxodo 34, versículo 30. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés. Y aquí la piel de su rostro era resplandeciente. Y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó y Aarón y todos los príncipes de la congregación vinieron a él. Y Moisés les habló. Se acercaron los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová había dicho en el monte Sinaí. Y cuando Moisés acabó de hablar, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Mi Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y todo el pueblo sabía que éste había estado con Dios. Y todo el pueblo le respetaba y todo el pueblo venía a él por dirección porque había estado con Dios. Y su rostro resplandecía. El que ve en lo secreto, te recompensará en público. Cuando des, cuando ores, cuando ayunes. Y el segundo, nuestro Señor Jesucristo. 40 días de ayuno. Dice el evangelista Lucas 4. Jesús, lleno del Espíritu, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Obviamente. 40 días. Salta al versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Jesús pasó 40 días de ayuno en el desierto solo. Nadie lo vio. Ahí no había nadie para verificar si sí estaba ayunando o no. Ahí no estaba nadie para entrometerse en ese momento de comunión íntima de Jesús con Dios. 40 días de ayuno. Y cuando volvió, ¿qué dice? Volvió en el poder del Espíritu, se difundió su fama por toda la tierra y enseñaba en las sinagogas y era glorificado por todos. El Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando ores, cuando des y cuando ayunes. La gran pregunta aquí es, ¿y por qué no lo hacemos? 3 disciplinas básicas que enseñó Jesús y nos cuesta tanto dar. 3 disciplinas que muestran quién eres y qué trabajo para orar. 3 disciplinas que van a revelar a todos los que viven alrededor tuyo, los que trabajan contigo, los demás miembros de la iglesia, en tu comunidad. Todo el mundo lo va a ver. El grado de intimidad que tienes con Dios cuando ayunas. Pregunta, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué siempre hacemos lo que no queremos? ¿Por qué será que siempre terminamos haciendo lo opuesto a lo que Él espera de nosotros? Yo quiero animarles en esta mañana. Como dijo la pastora, me voy a predicar. Animémonos a hacerlo. El Padre que ve en lo secreto nos recompensará en público. Él es tu Padre. No importa por donde hayas pasado. Él es tu Padre. Siempre ha estado allí. Siempre está contigo y siempre estará contigo. Si ese es nuestro Padre, no merece que demos, que oremos y que ayunemos. Ánimo, dice el apóstol Pedro. Todas las cosas que pertenecen a esta vida y a la piedad nos han sido dadas por su poder, mediante el conocimiento de Cristo que nos llamó por su gloria, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas seamos participantes de su naturaleza,
Así que pongamos toda diligencia a esto mismo. Añadamos a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Él dice, pongamos diligencia. Si has creído en Jesús, pongamos diligencia. Hagámoslo, esforcémonos. A la fe añadámosle la oración, añadámosle el ayuno, añadámosle conocer la palabra, añadámosle el dar, añadamos. Dice, porque si estas cosas están en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando ayunes, cuando des, cuando ores. Ponte en pie y vamos a orar. ¿Te gustó este video? Si te gustó y te ministró, compárteselo a otros. Puedes también no solo suscribirte a la página y poner un like, si lo puedes compartir, mandárselo a alguien. Puedes también visitar nuestra página web donde hay mucha más información, muchos más videos, muchas más herramientas para que tú aprendas. Que Dios te bendiga.